Deformación plástica en metales, parte 2. Los sólidos cristalinos son anisotrópicos, que quiere decir que tienen distintas propiedades en distintas direcciones. En cambio, los sólidos amorfos son isotrópicos, es decir, iguales propiedades en distintas direcciones. Veamos estos dos esquemas de unos átomos ordenados y otros desordenados. Si trazo esas rectas entre los átomos ordenados, las propiedades medidas a lo largo de esas direcciones van a ser distintas unas de otras, simplemente porque el ordenamiento de los átomos es distinto en esas dos direcciones. En cambio, si esas mismas direcciones las ponemos en un sólido desordenado, al ser todo un desorden, cualquier dirección me dará lo mismo. Para hacer una analogía, pensemos que nosotros estamos caminando en un bosque artificial con sus árboles ordenados. Si vamos caminando a través del mismo, vamos a ver que en ciertas posiciones veo, por ejemplo, el final del bosque. En otras posiciones me va a costar más ver el final del bosque y en algunas otras ni siquiera lo puedo ver. Y esa secuencia se repite a medida que sigo caminando en línea recta. El bosque es anisotrópico. En distintas direcciones veo distintas cosas. En cambio, si yo voy caminando en un bosque desordenado, en ninguna parte veo el final del bosque. Todas las direcciones son más o menos lo mismo. Este bosque es isotrópico. Aquí tenemos dos esferas, una con una superficie isotrópica y la otra con una superficie anisotrópica. Creo que no hace falta decir cuál es cuál. La anisotropía hace que cuando yo quiero deformar una estructura, ésta se deforme por donde ella quiera y no por donde yo quiero. Por ejemplo, tenemos estas dos estructuras cristalinas. Las dos se le aplica una tensión de corte como indican las flechas. La primera se deformará desplazando los átomos en forma horizontal, como se indican las flechitas, y al final tendríamos una estructura así, toda desplazada hacia la derecha. En cambio, en la estructura de abajo, si yo quisiera hacer la misma deformación, este átomo tendría que saltar a esta posición, lo cual le resulta un gasto de energía muy grande, lo cual requiere mucha fuerza, porque la distancia que tiene que saltar, que es esta, es mucho mayor que la distancia que tenía que saltar en la estructura anterior, que es esta. Imagínense ustedes saltando una corta distancia o una distancia mayor, y se darán cuenta que un salto corto requiere de un esfuerzo mucho menor por parte de ustedes. Entonces, la estructura decide no deformarse a lo largo de la línea verde, sino a lo largo de las líneas rojas, a pesar que no es exactamente la misma dirección que la fuerza de corte. Pero el salto es mucho menor, y en este caso es casi idéntico a la estructura de arriba, y energéticamente le conviene. Entonces, por lo que acabamos de ver, podemos concluir que en los sistemas cristalinos hay ciertas direcciones en la estructura y ciertos planos de átomos en los que resulta más fácil la deformación plástica. Justamente se tratan de los planos principales y de las direcciones principales que ya hemos visto. Cuando una estructura tiene que deformarse, lo hará deslizando un plano principal sobre otro y en las direcciones de alguna de las direcciones principales. Pero lo que estoy diciendo no es nada nuevo. Vean esta estructura. Si esta estructura tiene que deformarse, seguramente lo hará desplazando horizontalmente los pisos, que como ven, están más densamente poblados que las columnas. Y estamos comparando una macroestructura, como es un edificio, con una estructura a nivel de átomos. Las dos son estructuras, y las dos tienen comportamientos que se pueden comparar, en algunos casos. ¿Y cómo sabemos si una estructura es más deformable que otra? Para ello se definen los sistemas de deslizamiento. Un sistema de deslizamiento es igual a un plano principal más una dirección principal, y cada estructura tiene sus propios sistemas de deslizamiento. En el caso de la celda hexagonal, que será igual que la hexagonal compacta, esta posee un plano principal y tres direcciones principales, por lo que tiene 3 direcciones multiplicado por un plano igual a 3, es decir, que la estructura HCP podrá deformarse en 3 sistemas distintos. En el caso de la FCC, esta tiene 4 planos principales y cada plano tiene 3 direcciones principales. Entonces, tiene un total de 12 sistemas de deslizamiento. Esto quiere decir que la celda FCC se deformará mucho más fácilmente que la HCP. Nos queda la BCC. La BCC tiene 6 planos principales y cada plano tiene 2 direcciones principales. Por lo tanto, 6 planos por 2 direcciones hacen un total de 12 sistemas de deslizamiento. La misma cantidad que en el caso de la FCC.
¿Se deformarán de la misma manera? La respuesta está en cuál de las dos es más compacta. La más compacta se deformará más fácilmente, ya que los saltos que tienen que hacer los átomos serán menores. Además, en la FCC se activan sistemas de deslizamiento secundarios más rápidamente que en la BCC, por ser más compacta. Ahora vamos a ver qué ocurre con la deformación cuando yo hago un ensayo de tracción. Cuando yo hago el ensayo de tracción en un monocristal, este se va a deformar de acuerdo al sistema de deslizamiento que esté más apto para deformarse en una dirección de 45 grados con respecto a la dirección de la tensión aplicada, de acuerdo a la ley de Schmidt. Y va a resultar en algo similar a este esquema, en donde se ven bandas de deslizamientos y líneas de deslizamiento debido al desplazamiento de los planos atómicos. Fíjense que las líneas tienen un espesor de unos 20 Armstrong, equivalente a unas 100 o menos capas atómicas. En esta figura vemos los dos casos, el caso de un monocristal y el caso de un policristal. En ambos casos, la deformación en el ensayo de tracción debe realizarse en una dirección a 45 grados con respecto a la tensión aplicada. Pero como la deformación va a depender de las orientaciones que tengan las estructuras cristalinas, en realidad será a 45 grados o lo más cercano posible a esa dirección. Como podemos ver, es más fácil encontrar direcciones cercanas a los 45 grados en un policristal que en un monocristal, en el cual deberíamos orientarlo a priori para que las direcciones coincidan con los 45 grados. Por eso es más fácil deformar un policristal que un monocristal. Aquí tenemos dos granitos, en donde en este caso este grano se va a deformar más que este por tener una orientación más favorable a los 45 grados necesarios. Esta es una fotografía real en donde se ven 4 granos de un metal y en donde también se notan que, por ejemplo, el grano 1 se ha deformado en al menos 3 planos distintos, aunque aquí aparece un cuarto. El grano 2 se deformó en 2 planos distintos, el 3 en solo uno y el 4 también en solo uno, y además muy parecido al grano 3, por lo que podemos decir que la orientación de ambos granos son semejantes. Que estos dos granos se hayan deformado en un solo plano, esto no quiere decir que estos granos tengan un solo sistema de deslizamiento, sino que con la tensión aplicada a todo el material se han deformado en solo un plano de deslizamiento. Pero un plano puede tener varias direcciones, así que puede haber varios sistemas deformados. Es más, en este caso los 4 granos tienen la misma estructura, así que los 4 granos tienen que tener los mismos sistemas de deslizamiento. Por supuesto, hay casos en que los granos corresponden a distintas fases y entonces cada fase puede tener distintos sistemas de deslizamiento. Eso lo vamos a ver más adelante. Fin de la segunda clase del tema de deformación plástica. Los temas vistos son anisotropía en sistemas cristalinos, isotropía en sistemas amorfos, cómo se deforma un metal, qué son los sistemas de deslizamiento, cuáles estructuras cristalinas se deforman más y cómo se deforma un monocristal y un policristal.